Alba, bienvenida a Hoy en la Cámara. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Mira, para sentar las bases de lo que va a ser la conversación, me gustaría que comenzáramos hablando un poquito acerca de ese término de la volatilidad a la ventaja en el contexto empresarial venezolano y qué papel juega hoy la gestión de riesgos, el compliance y una planificación estratégica proactiva impulsada por agentes de inteligencia artificial. Sí, bueno, te comento un poco. El mundo está atravesando diferentes situaciones que generan incertidumbre. Pareciera que en los últimos años la incertidumbre es lo normal, ¿okay? Con lo cual nosotros como agentes económicos, personas y por supuesto las empresas que forman parte de una economía deben gestionar estos diferentes cambios que se pueden presentar. Correcto. A nivel mundial hay diferentes fuerzas de mercado, le llaman megatendencias, hay estudios que hacen diferentes firmas, el Foro Económico Mundial, entre otros, y allí determinan cuáles son aquellas fuerzas del mercado que están afectando el mundo, ¿no? Entonces hablan de cambio climático, es un elemento, por ejemplo. Correcto. Tenemos por otra parte la confrontación geoeconómica o geopolítica, también si se puede decir. Tenemos diferentes eventos que han ocurrido a nivel internacional que aunque están fuera de Venezuela, impactan a las organizaciones en Venezuela, ¿no? Por supuesto. Entonces, y asimismo hay otras características o fuerzas de mercado, como por ejemplo los avances tecnológicos. Correcto. Los avances tecnológicos están allí y eso va a un nivel acelerado y las organizaciones no se pueden quedar atrás. Por supuesto. Entonces, parte de la gestión de riesgo o esta práctica lo que busca es reconocer cómo estas variables van a afectar la organización. Correcto. Cuando hablamos de riesgo pareciera que es algo malo, ¿no? Pero la incertidumbre puede generar eventos buenos o malos. Claro. La manera como se gestionen los diferentes eventos es lo que va a garantizar el éxito, la oportunidad o estas ventajas competitivas que son las que permiten que las organizaciones logren los objetivos que se han trazado. Mira, hablando en el tema empresarial, sobre todo en un entorno tan volátil como el venezolano, hablar de gestión de riesgo, hablar de planificación estratégica, hablar de proyecciones y todo lo que tiene que ver con estos términos, resulta que pareciera que fuera algo así como que, tiene que ser un viejito con barba, con un oráculo, para que más o menos nos indique de qué va todo esto, ¿no? Ahora, dentro de lo que se está planteando acá en Venezuela, utilizando estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial a la par de lo que hay gente que se prepara y se especializa únicamente en esto, análisis de riesgos, gestiones, planificación estratégica, ¿cómo va ese matrimonio? ¿Cómo conjugarlo y proyectarnos precisamente hacia el futuro en un entorno que está cambiando de manera vertiginosa, como el venezolano? Sí, definitivamente estas tecnologías son los habilitadores de los diferentes procesos de los negocios. Se sacan muchas ventajas de la inteligencia artificial, las automatizaciones, la analítica como tal. Y hoy en día estamos hablando ya de la evolución de la inteligencia artificial, lo que estábamos acostumbrados a ver de la inteligencia artificial generativa, que es, digamos, la que predominó en el año 2025. Correcto. Ahora estamos hablando de agentes de inteligencia artificial. Estos sistemas autónomos, porque ya tienen un carácter autónomo porque son soluciones tecnológicas que se pueden parametrizar para que observen, decidan, razonen y ayuden en los procesos del negocio. Estamos hablando de una herramienta súper potente. Para la gestión de riesgo es una ayuda inmensa. ¿Por qué? Porque permite que las organizaciones obtengan información de interés económica, financiera de la compañía, regulatoria, toda la información de interés de la compañía, y eso se puede analizar para ver cuál es el impacto en las finanzas de la empresa. En tiempo real, o sea, son procesos que tú puedes ejecutar a diario. El agente no duerme, no es como la inteligencia artificial generativa que, quizás estamos más acostumbrados nosotros a utilizarlos a demanda. Cuando nos hace falta, consultamos la inteligencia artificial y sacamos un resultado maravilloso. Es como un Google con esteroides. Lo utilizamos, pero ahora con esto,
estamos hablando de una herramienta que es mucho más proactiva, Sí. porque no solamente depende de las demandas que yo le puedo hacer, sino que está 24/7 analizando datos, ¿no? Es correcto. Y puede dar muchísimo valor al negocio. ¿Okay? Por lo mismo, que ella más bien busca con esa información y estos procesos los cuales se apoya con esta tecnología la organización, bueno, a partir de esta información puede tomar decisiones más oportunas, anticiparse, aprovechar oportunidades. ¿Okay? Eso te quería preguntar, Alba, porque una cosa es que tú vivas todo el tiempo analizando riesgo y de repente pensando desde el riesgo, entonces quizás no me atrevo a dar pasos, sino que me mantengo en una espiral de causa-efecto, ¿no? Voy reaccionando. Ahora, con estas herramientas no solamente puedo mitigar esos riesgos, sino que también me permite tener resiliencia estratégica, Correcto. Poder hacer proyección inclusive, e ir un poco más allá de lo que podía hacer antes de tener esta herramienta. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas que tienen que tomar decisiones a partir de esta herramienta puedan ciertamente, primero, confiar en la herramienta y segundo, adaptarse al tema de que ahora yo no soy solamente el que analiza, sino que tengo un elemento también, una herramienta que me ayuda y que me fortalece y de repente yo puedo sentir que estoy perdiendo un poco mi tino o ¿cómo hacer esa dualidad en el seno organizacional? Bien, la organización debe prepararse muy bien cuando adopta estas tecnologías. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón que no es un sistema que instalas y te solucionó todos los problemas. Exacto. Definitivamente necesitas a alguien en la organización con el conocimiento técnico del negocio, con las capacidades analíticas. Son estos especialistas, ¿okay? En el área, ya sea financiera, de riesgo, de cumplimiento, de legal, o sea, las diferentes áreas de la organización, los que deben participar en cualquier desarrollo o en la validación de un desarrollo que pueda hacer el experto desarrollador en inteligencia artificial. Exacto. Entonces, hay una responsabilidad también de las juntas directivas, de los directores de las empresas, porque cuando están utilizando estas tecnologías deben estar conscientes que debe haber como una gobernabilidad de la inteligencia artificial. Correcto. Y a partir de eso, sí garantizar y velar porque exista la debida seguridad, porque la herramienta no tenga sesgos, porque la información que está arrojando es la correcta, Correcto. porque de verdad genere valor a la organización. También, o sea, los líderes de los negocios deben tomar en cuenta que delegar 100% de forma inmediata las decisiones del negocio en una herramienta como esta, bueno, eso es una decisión y un riesgo bien amplio, ¿no? Entonces, esta tecnología no está para sustituirnos como seres humanos. Por supuesto. ¿Ok? Sino más bien para impulsar y hacernos más eficientes y más asertivos con las decisiones que tomamos, pero siempre la decisión queda en las personas. Ahora, es posible que en una empresa X, de cualquier rubro, pueda implementar esta tecnología y que poco a poco la pueda ir entrenando para que entre en el ecosistema de lo que es la empresa, su funcionamiento y todo lo demás, y que ella vaya aprendiendo a la par que tiene una persona allí que es la que está trabajando de la mano con ella y que ella puede irse nutriendo de toda esa información. O sea, se puede ir haciendo por módulos. ¿Cómo es el proceso de implementación de estos sistemas en el seno de una empresa, independientemente de cuál es el rubro? Sí, aquí la recomendación es que se vayan atendiendo casos de uso. Okay. Trabajando por procesos de forma paulatina. Okay. Para ir reconociendo, ir midiendo, ir calibrando la herramienta para de esta forma ir ampliando este apoyo en este tipo de soluciones tecnológicas, ¿no? Okay. Entonces la recomendación es esa, o sea, que se realice toda esa implementación por casos de uso de forma controlada. Hay que monitorear el desempeño de la herramienta, hacer las calibraciones correspondientes y bueno, hasta que llegue el momento, o sea, es como una curva de aprendizaje y va a llegar un momento de madurez en la cual sí ya va a ser un proceso completamente natural para la organización. Me imagino, me remonto a 30, 40 años atrás cuando comenzaron a aparecer los sistemas administrativos y alguien pasó del tema de llevar el libro diario a un sistema que te decía, bueno, tantas ventas, tanto así. Claro, hoy en día ya todo el mundo está ya internalizado que existe esa tecnología. Únicamente ahora lo que tenemos que seguir ahora evolucionando y tener como ese apoyo externo que además no tiene el sesgo que puede tener el ser humano porque es completamente objetiva, ¿no? La inteligencia artificial no puede ser subjetiva y de alguna manera viene a ayudar también. Ahora te pregunto, Alba, ¿existen diferentes plataformas para
ofrecer este tipo de servicios tecnológicos independientemente de cuál sea el rubro. Por ejemplo, yo puedo tener un supermercado, puede tener una empresa de fabricación, una empresa industrial, una empresa de servicios. ¿Cómo se adapta estos sistemas a cada uno de los rubros en particular? Hablemos del retail, hablemos de la industria, hablemos del mayorista, hablemos de una clínica, por ejemplo, una venta, un corretaje de seguros. ¿Cómo se implementa cada herramienta en cada caso específico? Sí, bueno, en realidad hay diferentes herramientas que pueden ayudar a esto. Ok. Sí, diferentes herramientas de inteligencia artificial. La organización puede decidir qué herramienta utiliza. Ok. ¿Cuál es el punto de partida o la tecnología de la cual va a partir para realizar sus desarrollos? Ok. Hay varias. Hay varias y se adaptan. De verdad, estos son agentes que no hay agentes específicos para el sector salud, agentes específicos para un sector determinado, sino que son herramientas que se pueden ir parametrizando. Yo voy comprando los módulos de acuerdo me vaya a mí, mi propia empresa me vaya requiriendo y vaya necesitando, ¿correcto? Sí, exacto. Se van programando de acuerdo a las necesidades del negocio. Entonces, estas herramientas puedes decirle, mira, yo quiero que me leas o revises varios auxiliares internos de la organización, de la contabilidad, de auxiliares de movimientos, de inventario, etcétera. Pero además necesito también herramientas externas y consultas, información, por ejemplo, de tipos de cambio, inflación, de cómo están los precios del petróleo, de cómo están diferentes variables. Y es una herramienta que te permite leer en diferentes formatos, procesar la información, analizar y ser capaz de identificar cuál podría ser la alerta o no. Hablando un poco acerca de la planificación estratégica, la gestión de riesgos, pero en ambientes de inteligencia artificial, me gustaría que dieras algunas recomendaciones para cerrar la entrevista, Alba, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando una empresa decide adoptar las herramientas y las plataformas de inteligencia artificial para, de alguna manera, optimizar cada uno de los procesos internos. Bien. Mira, las empresas cuando van a adoptar una tecnología de esta naturaleza deben tener conciencia de cuáles son los impactos que va a tener la aplicación de la misma tecnología. Como comentaba anteriormente, debe haber una gobernanza de la inteligencia artificial, a través del cual se delimite cuáles son las políticas de uso de esa tecnología. Debe haber un ambiente y una cultura controlado a partir de la cual la organización actúe y utilice esa herramienta. Por ello, las juntas directivas deberían definir una política y unas normativas. Deberían tener una persona, quizás, o un asesor a la junta directiva de manera tal de apoyarse y que los guíe y los oriente en estos temas. Correcto. Sí, porque esto a lo mejor puede abrumar por la complejidad que puede implicar la adopción de esta tecnología. Sobre todo que hay que romper paradigmas, ¿no? Es correcto, hay que romper paradigmas y, no es lo mismo hace unos años cuando se implementaba un sistema a hoy en día, pues cuando se utiliza una herramienta de estas. Entonces, los líderes del negocio deben conocer cuáles son las implicaciones, quizás no los tecnicismos, debe haber una persona de tecnología que ayude, comprenda y que también tenga una comunicación constante con el resto del negocio. El resto de las áreas de las empresas también deben capacitarse. Exacto. Deben capacitarse y ganar competencias para entender cuáles son los impactos de esta tecnología en los procesos, por ejemplo, los de las áreas de ventas, si se aprovechan o se basan en este tipo de tecnología, deben conocerla cómo la van a aplicar. Totalmente. El auditor interno debe conocer cuáles son las soluciones, o sea, debe haber una integración total. O sea, es un tema cultural, que debe permear en la organización. Y eso ocurre con las diferentes funciones de las empresas. La función de finanzas, la función de contraloría, auditoría interna, legal, o sea, todas las las áreas de la organización deben conocer y capacitarse para ello. Quizás en las organizaciones quizás no es sencilla la aplicación o el entendimiento de esta tecnología cuando tienes diferentes generaciones, ¿no? Correcto. Donde quizás generaciones más antiguas, que son por lo general los líderes de los negocios, les cuesta un poco más, pero esa gestión intergeneracional del conocimiento y la capacitación, yo creo que esa mezcla es lo que va a lograr y permitir que la empresa logre
los objetivos de una adopción exitosa de la inteligencia artificial. Y bueno, en su implementación deben velar que no existan sesgos, debe haber un monitoreo constante, las decisiones realmente deben basarse en el criterio del humano, el especialista en la materia, ¿okay? Pero sí aprovechándose en esta tecnología para ganar eficiencia y bueno, aprovechar las oportunidades. Y optimizar el tiempo sobre todo, ¿no? Sí, es correcto. Que una de las cosas que te brinda la inteligencia artificial es la capacidad de disminuir esas horas hombre y hacerlas más productivas inclusive. Exactamente. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con usted? Si el que está escuchando, que tiene un negocio, que tiene una empresa, que de repente dice, bueno, yo tengo X negocio y me gustaría comenzar a implementar, o por lo menos hacer esas pruebas pilotos para ver cómo nos va, ¿cómo se comunica? ¿Cómo puede de alguna manera hacer contacto con ustedes? Bueno, o sea, podemos compartirles los contactos. En PwC tenemos personas dedicadas a este tipo de servicios de asesoría, consultoría en inteligencia artificial y adicionalmente otros servicios de consultoría aprovechando estas soluciones, ¿no? Okay. Digamos, dándole un mayor impacto a las soluciones de negocio que ofrecemos. Mira, hay un tema, y ya con esta cerramos, hay un tema que lo conversamos fuera del aire, que es el tema de la capacitación. Sí. Que hay muchas empresas que están ofreciendo las herramientas, pero también de alguna forma hay que comenzar a fomentar el tema de la capacitación para que las personas puedan profesionalizarse en el uso de estas herramientas y de esta tecnología en el seno de las organizaciones. Sí, bueno, esto es fundamental. O sea, la capacitación no es opcional. No es opcional. O sea, es el deber ser. Es que independientemente de que vayas a aplicar una herramienta de inteligencia artificial o no, debes conocer del tema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las empresas funcionan en un contexto y siempre tienen relaciones con proveedores, con clientes, reguladores, o sea, hay diferentes partes interesadas que sí están interactuando con estas herramientas. Entonces, hoy en día hay que conocer esos impactos, la capacitación es fundamental, entender qué es lo que hacen las herramientas, cuál es el impacto del negocio. Independientemente, o sea, si la organización no tiene o no usa inteligencia artificial, bueno, los delincuentes informáticos sí lo utilizan. Exactamente. Okay, y son muy eficientes con estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer los esfuerzos de capacitación y buscar diferentes opciones, pues, para conocer en qué consiste cada una de las herramientas. Excelente. Alba, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Ya saben.